Bueno, pues bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias. Si lo escuchas en podcast no vas a notar la diferencia, pero si lo estás viendo en vídeo, a lo mejor has apreciado un detallito. Si escuchaste o viste el primer episodio que explicaba un poco la iniciativa, te decía que iba a utilizar también como una pequeña plataforma de experimentación de cosas. Y en este caso, sobre todo un poco de expresión, de medios, y bueno, en este caso estoy experimentando con algo que es un look bastante más informal o más informal del que normalmente utilizo cuando hago vídeos de tipo profesional. Por supuesto, cuando hago vídeos para cursos de formación, pero incluso en cosas que publico en mi canal YouTube. Entonces, pues bueno, si lo oyes en podcast, no me estás viendo, pues bueno, estoy con una camisa a cuadro, pues muy normal, una que me pongo habitualmente pues para andar por casa o a lo mejor para pasear en fin de semana. Bueno, más allá de eso, pues vamos un poco ya al lío, al episodio, a hablar de comunicación en el mundo de las humanidades. Bueno, primero una advertencia. Digo humanidades y probablemente alguna cosa o cosas que voy a decir aplica al campo de las humanidades en general, pero para ser sincero, y lo vas a notar en el desarrollo del episodio, estoy pensando básicamente en dos disciplinas muy concretas. Dos disciplinas que son el derecho y que son la filosofía. Bien. Entonces, bueno, dos cosas, digamos, también como introducción. Si me sigues, pues puedes ser consciente que a mí el mundo de la comunicación me gusta. Suele decir que no deja de sorprenderme, porque yo que he sido tímido patológico, que me guste un poco el tema de las charlas, la comunicación, hacer vídeos como este, no deja de ser un poco paradójico, pero es así. Y esto de que me guste la comunicación hace que también me fijo. Bueno, oigo semanalmente alguna TED Talk, oigo charlas y me fijo, aparte del contenido, lógicamente también en cómo hacen los speakers, cómo hacen los profesores, cómo hacen los divulgadores para contar sus materiales. Y también me gusta, probablemente lo sabes, mucho leer. Pues leo muchos libros de muchas disciplinas y, hombre, me fijo cómo están escritos, aparte también del contenido. ¿Por qué me concentro aunque hablo de humanidades, por qué me concentro en derecho y en filosofía? Bueno, pues porque son dos disciplinas que no son mi territorio natural, pero en lo que tengo interés. En filosofía desde jovencito. Ya leí filosofía bueno, aparte era obligatoria cuando estaba en el colegio, pero incluso siendo adolescente o muy jovencito, pues ya leí filosofía y siempre me ha gustado y siempre me ha interesado. Pero ahora mismo, si me sigues, me conoces, que trabajo, llevo, la verdad ya no sé cuánto, voy a decir 3, 4 años, involucrado en una asociación, Odisea, que está dedicada a temas de ética y impacto social de la inteligencia artificial. Pues claro, también en parte impulsado por eso, me he dedicado también mucho a leer o ver contenidos de ética, pero ya de paso también haces un poquito de filosofía en general, pero especialmente de ética. Y he leído a muchos autores en los últimos años del campo de la ética y de la filosofía. Mi interés por el derecho es más reciente, en parte viene también del mismo sitio. O sea, los temas éticos, por ejemplo, en el campo de inteligencia artificial, se acaban volcando luego en temas legales, por lo menos en algunos casos. Entonces, bueno, comparto espacio también con muchos juristas. Entonces, bueno, he tenido ese contacto y también he leído menos, en parte porque no me lo ponen fácil y también es algo que voy a comentar, pero también he leído en los últimos años pues varios libros de temas de derecho. Y bueno, pues he visto cosas un poco que me gustaría comentar y que me llaman la atención. Para ser sincero, más bien crítico, pero también una crítica yo creo que positiva. Si me escuchas, si eres jurista, eres filósofo, eres campo de las humanidades, a lo mejor está bien esta especie de feedback en abierto. Fíjate que además me voy a atrever a dar ese feedback y yo, bueno, pues como sabes o antes sabes, soy ingeniero, ¿sabes? Vengo del campo tecnológico, muy ligado, soy ingeniero industrial, pero por el ejercicio he estado muy ligado al mundo digital, al mundo de lo que antes se llamaba, ahora ya no se dice, pues está pasado de moda, de la informática y de las telecomunicaciones.
En general todo el mundo tecnológico, pero sobre todo el mundo tecnológico digital. Y existe un poco el mito de eso del informático, que habla muy raro, que no se les entienden, que está en su mundo. Y bueno, evidentemente hay de todo y puede ser cierto. Y evidentemente cualquier disciplina tiene su nomenclatura, sus acrónimos en este caso, que los odio un poquito. No, bueno, no odio los acrónimos, odio cómo se utilizan realmente. ¿Vale? Y entonces a veces, pues, por ejemplo, desde el campo eso, más informático o más de ingeniería, pues parece a mí que eso que no se nos entiende. Y sinceramente yo creo que no es así. Yo creo que es falso. Cuando digo falso, evidentemente hay de todo. Hay técnicos que no salen de su tecnología y de que les entiendas algo que seas especialista en esa materia. Y hay comunicadores técnicos aburridos. Pero yo creo que sinceramente el campo de la comunicación en tecnología ha mejorado mucho. Yo creo que hay divulgadores y profesores en el campo de la tecnología, incluso del negocio digital, realmente buenos, realmente brillantes, sobre todo buenos comunicadores que transmiten. Yo personalmente lo intento, no voy a decir si lo consigo o no, pero es algo que me interesa mucho. Me interesa por interés intrínseco mío y porque mi actividad profesional ahora mismo, pues, que tiene mucho de, bueno, pues, sobre todo docencia, escribo, que hago charlas, que hago alguna consultoría de vez en cuando, la comunicación es fundamental. O sea, tanto porque me interesa como porque me conviene, pues intento desarrollar la comunicación. Pero como te decía, yo creo que en el campo de la tecnología hay muy buena comunicación y muy buenos libros, también muy buena divulgación. No digo que lo sea todo, digo que la hay, ¿vale? Y yo creo, alguna vez pensando, lo he comentado con alguna persona, yo creo que eso es así por varias razones. Voy a decir tres. Por una parte, porque en el desarrollo profesional de las personas técnicas como yo, o sea, de ingeniero, la evolución normal de un ingeniero es ir progresando en la empresa hasta llegar típicamente a los cargos a los cargos de gestión y acercarse también mucho más a la parte comercial. La ejerzas tú directamente, que también hay ingenieros comerciales, o apoyes a equipos comerciales. El caso es que tanto porque si estás en un nivel más directivo o de mando, como porque tienes que apoyar a los equipos comerciales o formar parte de ellos, pues en tecnología hemos tenido que aprender a vender, a vender. Y vender tiene mucho de comunicación, tiene negociación, tiene algunas otras cosas, pero tiene mucho de comunicación, sobre todo la venta cara a cara, que es lo que he estado más involucrado en la venta a grandes cuentas, en que es al cliente, estás viendo los ojos, ¿vale? También porque como el mundo de la tecnología, bueno, pues por suerte es un mundo muy importante y cada vez más, pues con mucha frecuencia se nos demanda a los técnicos pues información o explicaciones, tanto dentro de la propia empresa, en un comité, ¿vale? Como hacia el exterior, en lo que yo hago. Se nos demanda muchísima, se demanda mucha formación en tecnologías, se demandan charlas en tecnologías. Y entonces, bueno, pues cada uno según le haya tocado, pero en cierto modo el colectivo de los ingenieros o de los técnicos hemos tenido que aprender a comunicar, porque se nos ha solicitado y porque lo hemos necesitado. A nivel un poco indirecto, diría que también, sobre todo ahora que hay tantas herramientas, pues esto, como estás viendo ahora mismo, pues para edición de vídeo, de sonido, de podcast, ahora con la inteligencia artificial que puedes hacer de todo y de muy buena calidad. Y claro, normalmente, si vienes del ámbito tecnológico, tienes más tendencia a utilizar, a conocer y utilizar esas herramientas. El caso, como te diría, yo creo que en el ámbito de la tecnología hay muy buena comunicación, en todos los sentidos, de contenidos, de material, de formas. Y quizá no lo veo tan fino, vamos a decir así, en el mundo de las humanidades y específicamente en el campo del derecho y de la filosofía. En el campo del derecho, bueno, una cosa que ocurre, y eso pasa igual que en tecnología, tiene sus términos muy especializados, además es un campo en que se cuidan las palabras muchísimo, la precisión de las palabras. Bueno, y eso en sí mismo, de alguna forma, es una barrera natural e inevitable. O sea, el ámbito jurídico, pues es un ámbito, ya como casi todas las profesiones, tienen sus términos, pero además en el caso del derecho tiene que ser muy preciso. Entonces, a veces las palabras hay que saber muy bien lo que significan en el contexto ese que se está utilizando, que no siempre es exactamente igual que en el lenguaje corriente.
Pero ¿qué me encuentro? ¿Qué veo yo cuando leo textos de derecho o cuando oigo hablar a juristas haciendo o formación o incluso divulgación? Pues en general tienden a ser muy textuales, ahora lo explico un poco más, muy denso, muy denso. Y creo sinceramente poco empático, es decir, se pone creo que un poco en lugar del que está escuchando. Yo creo, es una hipótesis, que generalmente los juristas siempre han hablado para juristas, o siempre, o mayormente han hablado para juristas. Entonces, esa necesidad que te decía que hemos tenido, bueno, ese interés, ingenieros, ámbito técnico, de comunicar a personas que no sabían de tecnología, creo que en el ámbito jurídico ocurre bastante menos. Que en general la comunicación es más cerrada dentro de su propio ámbito, aunque ahora mismo que hay tanta preocupación por el tema que te decía de la ética, que al final se traduce muchas veces en temas normativos, en temas jurídicos, pues podrían tener algo más de demanda. El caso es que, o sea, yo veo, desde luego, si lees algo de derecho, tiende a ser muy denso. Te cuento como anécdota, como te digo, yo estoy interesado en temas de derecho y sigo interesado. Y he pedido a juristas que conozco, y juristas buenos, como se decir, de reconocido prestigio, les he pedido recomendaciones de libros de introducción a derecho, o sea, vamos a decir un derecho for dummies, vamos a decir. Pues fíjate, alguna anécdota. Estoy pensando a dos personas, no voy a decir los nombres, que hacía un tiempo, esto fue a lo mejor hace 2 o 3 años, le hice esa petición, oye, ¿quién me recomendaríais para leer eso? Una especie de introducción al derecho, un derecho para dummies, que cuente un poco los principios del derecho, los principios básicos, no quiero un derecho concreto civil, penal, no, quiero en general los fundamentos. Aunque no se les ocurría ningún libro, no se les ocurría ninguno. Claro, no deja de ser un poco, ya en sí mismo yo creo que es sintomático. No hay libros de divulgación de derecho. Luego yo he buscado y, por ejemplo, he encontrado uno, creo que es Derecho para Jóvenes, y creo que la autora, igual me equivoco, es María de la Pálgoma, creo que era, ¿vale? Creo que es el único libro de derecho, es verdad que iba dirigido a jóvenes, que más o menos encaja en ese tono divulgativo que yo estaba buscando. La otra anécdota, a otro jurista muy conocido y reconocido, y de reconocido prestigio, le pedí lo mismo. Y me recomendó 2 libros de filosofía del derecho. Me los leí y buf, sinceramente eso no es divulgación, eso no es divulgación. Entonces, bueno, yo creo que les cuesta mucho y quizá por eso, porque todavía no se han visto en esa obligación. Alguna también he leído, o incluso algún libro que he colaborado, uno que he colaborado, ya hablando más del ámbito ético y tecnológico, pero sobre todo ético, y un libro que también había muchos juristas, y se nota la diferencia, se nota la densidad. Y yo aconsejaría a los juristas que les gusta la comunicación, o sea, que tengan, o que sean profesores, o, bueno, o que tengan ocasión o necesidad o interés en comunicar, creo que sería bueno que se entrenasen un poco, que hiciesen benchmarking de cómo se comunican en otros ámbitos, que tomaran cursos que seguramente no ha hecho ninguno sobre presentaciones eficaces, sobre comunicación, sobre hablar en público. Creo que les vendría súper bien. Esto es mi apuesta personal. Yo creo que ahora mismo, si algún jurista bueno consiguiera dominar la comunicación, tanto comunicación hablada así, en plan speaker, ¿vale? Como para hacer estos libros de divulgación, que no tienen que ser demasiado ligeros, que pueden explicar cosas de cierta enjundia, pero explicado por dummies, yo creo que puede tener un mercado de la pera. Y digo de la pera, por un poco, de nuevo, vuelvo, porque debido a todo el tema ético y toda la regulación de la tecnología, yo creo que hay demanda de saber de derecho. En mi caso, también otro interés que tienen derechos, que creo que no te lo he comentado antes, ya no solamente por el tema ético, también a mí un poco, bueno, interesado y a la vez un poco preocupado por lo que está sucediendo, por lo que veo a mi alrededor, en la política de la española y la mundial, pero sobre todo me interesa la española. Pues a veces también me interesaría entender mejor las instituciones, cómo funcionan los tribunales, todo el sistema.
Y creo que falta también esa pedagogía, incluso desde el punto de vista político, no político, más bien, pues, por ejemplo, judicial, creo que sería muy bueno hacer una pedagogía hacia el público. Y eso, pues, tener buenos speakers, buenos comunicadores, buenos escritores. Y cuando digo buenos, quiero decir de buena comunicación, de divulgación, de explicar. ¿Sabes? Creo que si hubiera juristas que consiguieran hacer eso, bueno, pues yo creo que podrían pegar un pelotazo, ¿eh? Si lo hacen bien, porque yo creo que podrían tener mucha demanda. En un tema también, un caso concreto que es que siempre lo cuento, o lo cuento mucho frecuentemente desde que me sucedió. Fíjate, en un evento, no voy a dar muchas pistas, pero pues bueno, aunque tampoco es muy crítico, pero bueno, pues estaba yendo a un jurista de mucho peso, jurista bueno, me consta que es bueno, un jurista que además es profesor, o sea que tiene que comunicar. Y estaba hablando de una cosa que más me interesa, que era la relación entre la ética y el derecho, lo cual yo tenía ya mis hipótesis y mi composición de lugar hecha. Y es que no se me olvida la presentación que estaba haciendo y el discurso. Bueno, la presentación es como el paradigma de cómo no se debe hacer una presentación. O sea, una presentación de un PowerPoint, ¿vale? Se tenía las slides, todo letra, letra, en blanco y negro. La transparencia toda llena de letra. No sé si has oído la famosa recomendación, o sea, el 7x7, no más de 7 frases en una transparencia, y a mí me parecen ya muchísimas, y no más de 7 palabras por frase. Bueno, pues esto se lo cargaba. eh, y yo recuerdo estar oyéndole. En el discurso yo sí que estaba plenamente de acuerdo y de palabra no estaba mal explicado, ¿eh? Y estar oyendo a esta persona y yo en mi mente de ingeniero, estar haciendo, con lo mismo que le había puesto no sé cuánta letra, estarme haciendo un diagrama de bloques, rectangulitos, con flechas y sin apenas letra, que decían lo mismo, pero como yo comunicaría y como yo, no, tan es así que esa idea, ese diagrama de bloques ya lo he hecho en mis PowerPoint, ya lo he explicado en alguna formación y lo explico así, como diagrama de bloques, sin apenas letra. Y sinceramente yo creo que es la forma adecuada cuando estás haciendo divulgación. No sé, en el ámbito plenamente jurídico, no. Pero fíjate, a veces también se dice, cuando digo, pues dentro del ámbito jurídico, a ver, yo creo que la buena comunicación es buena comunicación. Y al fin y al cabo todos somos humanos, seas de la especialidad que seas. Entonces, a veces se habla de las múltiples inteligencias y que si hay gente que es más visual, gente que es más textual. A ver, no lo voy a negar, es posible que sea así. Pero me cuesta mucho creer que seamos tan diferentes. O sea, y que si para mí es tan importante tener un esquema, un diagrama de bloques o algo por el estilo. De hecho, cuando digo transparencias, muchas veces primero que pienso es cómo es el esquema, el diagrama de bloques, y luego ya pongo la letra. Me cuesta mucho creer que porque seas del ámbito jurídico, tu carácter sea tan diferente. Me cuesta mucho creerlo. O sea, yo creo que si le haces un diagrama de bloques a un jurista, lo entiende maravillosamente. Mejor incluso que la letra. Es mi opinión. Pero voy a decirte también una última cosa antes de dejar la parte de derecho en paz. Eh, Tuve la suerte, porque fue una gran experiencia, de dar 2 años seguidos, dar una sesión, un máster en el Colegio de Abogados de Madrid. O sea, todo mi público eran abogados, abogados o juristas en ese sentido. Y explicarles inteligencia artificial. Y la expliqué como yo la explico, con mi estilo de ingeniero, como yo se lo explico luego a directivos, a técnicos o a público amplio. Y fue muy satisfactorio, fue muy chulo, porque realmente sentías que llegabas. Lo estaban asimilando muy bien, estaban muy interesados y es probablemente de las clases que luego he tenido feedback más positivo. En las 2 ediciones feedback muy, muy positivo y además de ese que notas que es sincero, o sea, yo no se lo pedí, me lo dieron espontáneamente y sinceramente creo que vieron algo diferencial. Y creo que vieron algo diferencial, entre otras cosas, porque probablemente era el único ingeniero del claustro. Por los demás, yo creo que eran juristas en ese máster. Con lo cual, apuesto que el estilo de comunicación de los ingenieros, o que es más comunicación más, es bueno también para el ámbito jurídico. Esa es mi apuesta. Si eres jurista, bueno, espero que no te haya molestado lo que he dicho, pero te animaría
a que cojas alguno de los consejos. Pero eres libre. Y me paso al otro campo, al campo de la filosofía. La filosofía, que si no has leído nunca filosofía, voy a romper una lanza a su favor. No es que a mí la filosofía me interese, sobre todo el campo de la ética, pero ahí sí que voy a distinguir, porque sí que he leído libros muy buenos y he visto comunicación muy buena de filósofos. Entonces, creo que es importante distinguir, bueno, por una parte, lo que es la filosofía más clásica de lo que es la filosofía que hacen la filosofía actual, la que hacen filósofos en muchos casos que son gente bastante joven o relativamente joven. Entonces, claro, si tú lees filosofía tradicional, bueno, por antes te caigan los palos del sombrajo. O sea, te puedo decir, o sea, yo he leído, y además no hace mucho, he leído a Kant, he leído a Heidegger, a Kant, precisamente por el tema del ético, la crítica de la razón práctica, que es básicamente la obra cumbre de Kant en tema de ética. Y he leído a Heidegger, de otras cosas, porque también tiene filosofía de la tecnología. Y buf. O sea, a ver, voy a decir, yo creo que tienen disculpa porque vienen de otra época, en que las cosas eran distintas, que los temas de comunicación yo creo que no se valoraban y sobre todo la divulgación no se, no se valoraba, pero Dios les guarde, ¿eh? Es que yo creo que era para darles con la mano abierta. O sea, es que no, eso no es comunicación, evidentemente, no voy a ser yo quien critique la profundidad intelectual, ni mucho menos, y la influencia que han tenido en el pensamiento occidental, en el pensamiento filosófico, pero como comunicación, y aunque sea muy atrevido por mi parte decirlo, es lamentable. O sea, es que no... Y fíjate, la filosofía además es una disciplina que yo creo que tiene especialmente necesidad de comunicación, porque luego la filosofía, aparte del pensamiento que puede hacer el filósofo reunido consigo mismo, eh, ¿cómo se expresa? Pues se expresa comunicando, porque al final un campo importante es la formación a otros filósofos o es algún tipo de transmitir ese pensamiento a la sociedad, cosa que creo que sobre todo los clásicos no han intentado, e incluso llegar a influir, como te decía, en el tema, en la ley, porque en cierto tipo de leyes hay base ética. Entonces, el campo natural de la filosofía, aparte del pensamiento, de la introspección, el pensamiento del filósofo, es la comunicación, es transmitir las conclusiones, el conocimiento. Y si no transmites bien, es que no vale para nada, es que te quedas en ti mismo. Entonces, la filosofía creo que necesita comunicar. Quizás sea más escrita que visual, pero hoy en día también tiene que utilizar el vídeo, el PowerPoint. Entonces, en cualquier caso, aquí sí que, aunque puedo hacer alguna crítica, sí que te puedo decir que yo estoy leyendo a filósofos muy actuales, filósofos ligados al tema de la nueva tecnología, de inteligencia artificial, de la robótica, y hay algunos que de verdad da gusto leerles. Hay algunos que da gusto leerles, explican muy bien, muy comprensible. No todos, ¿eh? También leo a alguno joven y actual que también es un poco al estilo Kant Heidegger, pero hay mucho filósofo actual que de verdad, si no lo has hecho, te aconsejo que les leas. Es que te lo vas a pasar bien. Si tienes inquietudes intelectuales, es un pasar bien intelectual, no es de partirse de risa. Incluso he visto, y además he invitado en esta organización que estoy, que te digo, Diseya, a un filósofo, incluso a nivel de presentación de PowerPoint, pues bien, la expresión como speaker, como comunicadores, pues realmente bien. O sea, que creo que en el campo de la filosofía hay esperanza. Yo creo que los hay muy actualizados, en un discurso muy atractivo, bien expresado, y los hay que todavía son un poco así más relamidos o que se pasan de erudición y no se dan cuenta bueno, que deberían comunicar mejor. Hay un caso que no quiero dejar pasar porque me llamó la atención muchísimo. Es que le hice un aplauso mental, digo mental porque era un libro que estaba leyendo. Un filósofo de estos jóvenes que te digo, John Danaher, en el libro que era Automation and Utopía. Y entonces hacía el discurso, la verdad que no recuerdo que estaba razonando, pero empieza un capítulo y lo primero que hace es ponerte un flujograma, ¿eh? Como los esquemas que hacen antes de programas informáticos, con sus rectángulos, sus rombitos, en donde hay decisiones y sus flechas. Pues un flujograma para explicar cuál iba a ser la línea
de razonamiento que es en el capítulo. Y yo le dije, ole sus narices, es que tenían que hacerlo así. Porque los filósofos normalmente razonan muy bien, pero como es en letra, hay veces que a medida que vas avanzando, digo, bueno, espera que recuerden. Si hicieron ese esquema, es una pena, porque dicen, creo que en el primer capítulo, uno de los primeros capítulos, dice ese flujograma, en el resto de capítulos no lo voy a hacer. Si eres filósofo y me estás escuchando, es una muy buena idea. Es una muy buena idea. Pon en un flujograma la línea de razonamiento que vas a seguir. Es más, te voy a decir otra cosa. Si lo pones en un flujograma, te clarifica tu propio pensamiento. Te ayuda a estructurarlo mejor. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que con la filosofía, afortunadamente, le está pasando, salvando las distancias, un poco lo que ha pasado con la tecnología. Que, aunque es un campo que en sí mismo puedes decir que es complicado, que tiene sus términos, que es muy especializado, pero ahora, precisamente por ese interés ético y relacionado con la tecnología, por ese renacer un poco de los temas humanistas, pues creo que también tienen demanda. Demanda de charlas, demanda de comunicación, demanda de formación, y es posible que vayan a tener una demanda creciente. Entonces yo creo que algunos, aparte de porque también te estoy diciendo que son filósofos jóvenes, que a lo mejor también el tema generacional influye, yo creo que la comunicación filosofía, por lo menos la que yo he visto, está mejorando. Yo creo que va en la buena línea, aunque todavía hay, digamos, como los diferentes bandos o los diferentes estilos. Y bueno, pues esto era un poco mis reflexiones. Como digo, me he centrado en filosofía y derecho, pues son dos campos en los que estoy leyendo, sobre todo de filosofía, porque me interesan mucho y porque donde he podido apreciar un poco bueno, pues este tipo de carencias o virtudes en algún caso. Pero bueno, que yo creo que si a ti te gusta la comunicación, si tienes inquietudes intelectuales, si te gusta leer como a mí, pues bueno, yo creo que a lo mejor estas reflexiones te enriquecen, a lo mejor también te he animado incluso a leer filosofía si no lo has leído. Si quieres, pues por mecanismos privados, puedes contactar conmigo en LinkedIn, en todas partes, y quieres alguna recomendación, por ejemplo, de libros de filosofía, te las haré, ¿vale? Y bueno, pues eso, si eres jurista, si eres filósofo, espero que te hayan servido o que te hayan hecho pensar, pues estas reflexiones, estas recomendaciones. Si eres de algún otro ámbito de humanidades, probablemente algunas cosas también te puedan aplicar. Hombre, y en general, si te interesa la comunicación, porque las consideraciones que he hecho son transversales, lo que pasa es que las he focalizado donde yo he visto un poco más o carencia o interés, por lo menos, de tratarlo. Así que nada, hasta aquí este episodio de Divergencias, que de momento me ha salido más largo que los anteriores, y nada, espero seguir contando contigo para hablar de otro tema, pues también divergente ¿no? y diferente, lo que se me vaya un poco ocurriendo. Venga, pues muchas gracias.